Cuentos para escuchar La cometa y deja volar la imaginación. Este cuento se titula El periquito Manolito, escrito y leído por Isabel Clusa. El periquito Manolito era un pájaro de color azul claro que tenía una vida muy cómoda en casa de su dueña. Esta era una mujer mayor, una abuelita muy simpática que lo quería y lo cuidaba mucho. Manolito era su única compañía. Tenían una rutina diaria. Por la mañana desayunaban en la cocina. Ella colocaba su jaula en la encimera y le daba un trozo de manzana recién cortado. ¿Cómo está mi Manolito esta mañana?, le preguntaba la abuela y le lanzaba besitos. Él le contestaba con un gorjeo alegre y cariñoso. Después lo llevaba al salón, en una esquina donde le daba el sol de la mañana. El periquito Manolito se ponía a piar y ya no paraba. Cuando pasaba la abuela cerca, piaba con más fuerza. «Mi Manolito canta de maravilla y le alegra el día a cualquiera», decía la abuela a la panadera cuando iba a comprar. Para la comida le echaba en su cuenco un poco de alpiste, semillitas para pájaros. Cuando la abuela se echaba la siesta en el sofá con la televisión encendida, él también cerraba los ojillos y metía la cabecita debajo del ala. Después, la abuela sacaba la jaula de Manolito al balcón y la colgaba de un gancho. Como vivían en un tercer piso, los gatos no podían llegar hasta allí. En el balcón le daba el sol de la tarde, veía los coches, la gente ir de aquí para allá y otros pájaros que volaban libres entre las nubes. Manolito quería mucho a la abuela, pero a veces se aburría un poco y sentía curiosidad por cómo sería eso de poder volar. Dentro de la jaula daba saltitos para moverse o se agarraba con el pico a los barrotes e iba de una barra a otra. Apenas abría las alas. Sin embargo, la suerte de Manolito cambió de repente una tarde en el balcón. La abuela le había puesto para merendar un trozo de pan seco. Como era un trozo grande, al meterlo por los barrotes, forzó el gancho de la puerta, que se soltó y quedó la puerta de la jaula entreabierta. La abuela ya no veía bien, no llevaba sus gafas en ese momento y no se dio cuenta. Manolito, al acercarse a picotear el pan, vio que la puerta no estaba cerrada como de costumbre. Al principio no sabía qué hacer. Empujó con el pico la puerta, dio 2 pasitos hacia atrás. Otra vez con el pico en la puerta y vuelta atrás, hasta que la puerta se abrió de par en par. Se veía el cielo azul sin barrotes de por medio. Manolito salió. Le costó aquello de volar. No estaba acostumbrado. Decidió subir hacia el cielo todo lo alto que pudo. Se sentía raro, distinto. Podía ir donde él quisiera. Veía toda la ciudad desde allá arriba. Su balcón comenzó a quedar pequeñito, muy pequeñito. Incluso veía las montañas a lo lejos. No sabía que vivieran cerca de las montañas. Entonces, una corriente de aire inesperado lo arrastró hacia abajo. Tuvo que sortear edificios, balcones, antenas. Pensó que no podía dejarse arrastrar hasta la calle, donde circulaban coches y habría perros y gatos, e incluso gente que pudiera pisarlo. Hizo un gran esfuerzo agitando las alas y consiguió llegar hasta un parque. Agotado sin la costumbre de tanto ejercicio, se posó en la copa de un árbol que estaba lleno de ruidosos gorriones. Todos piaban a la vez, montaban un gran escándalo y no se les entendía nada. De repente echaron a volar en bandada y uno de ellos empujó a Manolito y le hizo caer del árbol. Por suerte consiguió alzar el vuelo antes de tocar el suelo y se acercó al estanque de patos. Pero como él no sabía nadar, buscó otro sitio.
Se apoyó entonces en un seto. Había unos niños jugando al balón que usaban el seto como portería y en un momento golpearon con la pelota cerca de donde estaba Manolito. Lo asustaron. El periquito echó a volar sin saber dónde ir. Se quedó finalmente encima del tejadillo del kiosco de la música, desde donde se veía gran parte del parque. Empezaba a oscurecer y todos se iban marchando a sus casas. Ahora tenía frío y un poco de hambre. En casa estaría calentito dentro de su jaula y la abuela lo recogería dentro cuando se fuera el sol. Le daría la cena y le pondría una sábana por encima para que durmiera toda la noche. Manolito se fijó entonces en la única persona que quedaba en el parque. Era un señor mayor, un abuelo que paseaba solo. Se le acercó y comenzó a revolotear a su alrededor. Al abuelo, Manolito le pareció un pájaro simpático y le silbó. Al pájaro, aquello le resultó conocido y se le posó en el hombro. El abuelo se llevó a Manolito a casa y lo puso en una caja de zapatos con un poco de agua y un gajo de naranja. Al día siguiente escribió un anuncio para colgar en el supermercado y en la panadería del barrio. Encontrado periquito de color azul brillante, canta como los ángeles y le gusta la fruta. Llamar a este número. Cuando la abuela leyó el anuncio, se puso enseguida en contacto con el abuelo y fue a buscar al periquito, contenta de que alguien hubiera encontrado a su pajarillo perdido. Ahora Manolito vive libre por la casa, sus alas están en forma y no se cansa de volar de una habitación a otra. Solo entra en la jaula para dormir. Todas las tardes viene el abuelo a visitarlos y los tres meriendan en el balcón. Miran a los coches pasar, a la gente ir de aquí para allá y a Manolito volar de un hombro a otro picoteando migas de pan. Gracias por escuchar. Hasta pronto.